Hola a todos y bienvenidos al segundo episodio de Strategy Alpha. El capítulo de hoy va a ser un capítulo muy interesante donde vamos a terminar de cubrir los instrumentos que faltan por cubrir todavía dentro de la oferta que Strategy tiene de diferentes instrumentos que permiten exponerse a Bitcoin con diferentes sabores. Para el capítulo de hoy os he preparado un infográfico donde vamos a hablar sobre Strike y Strife. Vamos a analizarlos en detalle, vamos a ver cómo están estructurados estos productos, vamos a ver cuáles son sus mercados objetivos y vamos a ver cómo funcionan desde el punto de vista del inversor que compra estos productos y desde el punto de vista del accionariado de la clase A de Strategy, de MSTR. Este capítulo, al igual que el anterior, será mucho más difícil de digerir que todo el contenido que habitualmente hago en el canal y está dirigido solo a la gente que le interesa mucho Strategy. Pero si te interesa Strategy, realmente quieres ver este vídeo. Así que vamos a ello. Me gustaría empezar el capítulo de hoy mencionando que recientemente, el último vídeo que he publicado, estoy hablando bastante de GameStop. Y os diría que si estáis viendo los vídeos de Strategy y os interesa todo el alfa de Strategy, miraos también mis vídeos de GameStop. En el último vídeo de GameStop, por ejemplo, he hablado sobre bonos de deuda convertible y he dado un matiz que no había explicado hasta ahora, que es el efecto que tiene en el mercado la emisión de estos bonos, porque cuando estos bonos se emiten el precio de la acción baja. Entonces, digamos que ahí he conectado ciertos conceptos que ya más o menos he explicado en Strategy Alpha episodio 1, pero que no he dicho explícitamente tal cual, sino que he explicado lo que se deduce de lo que he explicado en ese episodio. Entonces, darle un vistazo, son 10 minutos. Os prometo que merece la pena. Y en líneas generales, todo contenido que yo publique sobre GameStop, en general, va a ser interesante para vosotros. Así que miraos ese contenido también. Dicho esto, vamos con el capítulo de hoy. Bueno, pues en el episodio de hoy os tengo preparado este infográfico. Vamos a mirarlo de izquierda a derecha, vamos a empezar mirando Strike y vamos a empezar analizando todas las propiedades de Strike. Y una vez que hayamos entendido este producto, vamos a mirar cómo funciona Strife. Strife es bastante parecido a Strike, pero tiene algunas diferencias. Entonces, habiendo entendido el primero, entender el segundo es fácil y sobre todo las diferencias se vuelven muy evidentes. Entonces, ¿qué es esto de Strike? ¿Qué es esto que tenemos aquí? Como ya he mencionado un poco en el canal, si os habéis visto mis vídeos, sabréis que Strike es una acción. Concretamente, es una acción preferente, perpetua y convertible. ¿Qué es lo que significa esta ensalada de palabras? Pues, en definitiva, es una acción de una clase secundaria, no es de la clase principal, que no tiene derechos de voto y tiene una serie de protecciones. Una acción preferente, por tanto tiene pago preferente en caso de concurso de acreedores, y es una acción convertible, es decir, que existe un ratio de conversión de 10:1, por lo que 10 acciones de Strike se pueden convertir a una acción de Strategy. Y es perpetua. La parte de perpetua lo veremos, porque realmente lo que significa perpetuo en este contexto es que, a menos que se cumplan ciertas condiciones, esta acción de facto es una call perpetua, que significa que no tiene una fecha de finalización, sobre las acciones de la clase principal, sobre las acciones de MSTR. De hecho, antes de entrar a mirar nada más, os invito a reflexionar qué podría significar el nombre de Strike. Si lo pensáis un momento, os daréis cuenta de que Strike suena como el strike del punto de convertibilidad de una call. Las calls tienen un strike price. Esto se utiliza en la jerga del mundo de las opciones, del options trading, cuando hacemos referencia al punto en el que se vuelve rentable ejecutar una call o una put. Entonces, al final, el propio nombre nos está indicando que esto es una call perpetua que tiene un precio de convertibilidad sobre MSTR. Aclarado ese tema lingüístico, vamos a ver las propiedades de Strike. Strike es una acción que paga un dividendo. Este dividendo es de un 8% por año y está calculado sobre una base de $100 por acción. Es decir, que esto paga $8 al año. Punto. Ahora, lo interesante es que ese dividendo es fijo, pero el precio de la acción de clase B no lo es. Es una acción que tradea en un mercado y tiene un valor de mercado. Entonces, realmente el rendimiento que obtenemos de esta acción se puede calcular mediante una fórmula muy sencilla. Nosotros cogemos esos $8, véase el 8% de 100, y los dividimos por el precio de mercado de Strike. En el momento en que hice este infográfico, que hace ya algún tiempo y a lo mejor ha variado, eso eran $85. Entonces tú haces 8 entre 85 y por 100 y te sale que en ese momento el dividendo anual que estaba pagando esta acción es de un 9,4%.
Es decir, que tú por $85 estás comprando el derecho de recibir $8 de dividendo fijo al año. Todos los que estéis familiarizados con el mercado de renta variable sabréis que un 9,4% es muchísimo. Este instrumento es un instrumento muy suculento para los inversores. ¿Qué es lo que pasa? Que también es un instrumento que se balancea a sí mismo, porque mientras más demanda exista en el mercado de rendimientos de renta fija de este estilo, mientras más goloso sea ese rendimiento, más gente compra las acciones. Mientras más gente compra las acciones, más sube el precio y más baja el rendimiento. Entonces, si el precio de la acción de 85 sube a 100, pues el rendimiento ya es de un 8%. Si sube a 120, pues será de un 6, algo, etcétera. Es decir, que mientras más demanda haya de este tipo de activos, más va subiendo el precio. Por consecuente, Michael Saylor también puede hacer ATM, por tanto, lo que está haciendo es bajar el precio de la acción, diluye al mercado, pero al bajar el precio de la acción incrementa el rendimiento. Estas acciones tienen un pago trimestral, en definitiva hay 4 pagos al año y estos pagos pueden tener lugar en dólares, en acciones de la clase principal o en alguna mezcla entre las dos. Como ya he mencionado anteriormente, estas acciones son convertibles a la clase principal en un ratio de 10:1, lo que significa de facto que Strike es una call perpetua sobre la clase principal, es decir, que se beneficia cuando MicroStrategy sube de precio. Si Strategy sube de precio, si incrementa su cotización en bolsa, la cotización de Strike también se ve beneficiada por este ratio de convertibilidad. También cabe mencionar que Strategy también puede recomprar esas acciones bajo una serie de circunstancias en las que no voy a entrar porque ya es demasiado profundo, pero en el caso de que Strategy recomprase estas acciones, tienen derecho a liquidarlas a $100, a recomprarlas a $100. Esto es un mecanismo que se puede utilizar también para forzar la conversión de estas acciones. Porque sí, son perpetuas, pero si te amenazan con liquidártelas, al final puede interesarte el ejecutar esa call una vez que ya has pasado el precio de strike. La oferta inicial que se ha hecho sobre esta acción de clase B originalmente eran $250 millones, pero se vio incrementada esa oferta inicial hasta los $584 millones. Pero claro, para hacer eso tuvieron que bajar el precio a $85, no se hizo a 100. Entonces, sabiendo esto, ¿qué datos son importantes de entender a la hora de analizar esta acción? Lo primero es que esta acción tiene su propia ATM, es decir, que está sujeta a su propia dilución. Saylor puede hacer ATM de acciones de Strike, como comentaba. El efecto que esto tiene es que baja el precio de esa acción, pero por tanto incrementa el rendimiento de esa acción, como hemos mencionado antes. Por tanto, es como que existe un equilibrio que mantiene el precio de mercado relativamente estable. Entonces, como decía, incrementa las obligaciones de pago, es decir, tienen más obligaciones de pagar dividendos. Por otro lado, comprimen el precio de la acción y a largo plazo, en el punto en el que estas acciones conviertan, diluye a MicroStrategy, a MSTR, por ser convertible. Es decir, que en el corto plazo sí tienes una ATM secundaria donde estás diluyendo otro accionariado, pero en el punto en el que esta acción convierte, realmente estás diluyendo al accionista de la clase principal, lo que pasa que de una forma muy indirecta y con muchos pasos intermedios. ¿Cómo se beneficia Strategy? ¿Cómo se beneficia el accionariado de Strategy? Pues nos beneficiamos con la diferencia entre el precio de mercado de Strategy y el precio de mercado de Strike multiplicado por 10 más los dividendos. Aquí os pongo un ejemplo. Si el precio de Strike se están vendiendo estas acciones a $85, si nosotros multiplicamos eso por 10 y le restamos el precio de mercado de Strategy, recibimos la diferencia. En términos netos, si tú asumes que esta acción de clase B va a convertir, es como si tú estuvieses vendiendo por $850 una acción que a día de hoy vale 300 y te estás embolsillando los 550 de diferencia. Esto es sin tener en cuenta los pagos de dividendo que serían necesarios mientras esta acción de clase B convierte, que son de unos $8 al año. Entonces, bueno, pues a estos 550 réstale $8 al año. Realmente es casi irrelevante ese dividendo a efectos prácticos. Aunque irónicamente, para el inversor parece un rendimiento muy alto, pero el rendimiento más alto que tiene Strike es por la función de call, no por el dividendo. Aunque bueno, así es como traemos a los inversores a la puerta. Entonces, resumidamente,
Este producto es una mezcla entre una renta fija con dividendos y una equity, en el sentido de que también tiene valor por la apreciación de la empresa y se beneficia de un buen modelo de negocio en el caso de que funcione esto de comprar Bitcoin y respaldar otros productos y embolsillarte la diferencia. Dicho de otra forma, si MicroStrategy superase los $1.000, dado que Strike se ha vendido, entre comillas, a un precio de $100 por acción, aunque luego el precio de mercado realmente es un poco más bajo, esta acción convertiría en el punto en el que Strategy valga más de $1.000 a acciones de clase principal. Por tanto, se beneficia de la apreciación a partir de ese punto y hasta ese punto también, pero de una forma más suave. Sin embargo, en el rango de precios más bajo, o sea, desde ahora hasta entonces, se comporta más parecido a un bono y tiene un valor según el valor que el mercado le dé al dividendo que está ofreciendo. Véase, en función de los tipos de interés de Estados Unidos, podemos calcular el valor que tiene ese pago de dividendo en función del diferencial entre los pagos que nos daría un bono de renta fija estadounidense y esta equity que nos da ese dividendo fijo que funciona al final de una forma semejante. Véase lo que estoy intentando enseñar aquí. En esta curva que he encontrado por ahí, hay alguien que se ha dedicado a modelar matemáticamente, y yo le doy mucho las gracias porque yo no sabría hacerlo, no soy lo bastante inteligente, la relación entre el precio de Strike, aquí en la vertical, el precio de Strategy, digamos hacia la derecha y hacia la izquierda, y en el otro eje tenemos los rendimientos de un bono de 10 años de la tesorería estadounidense. Y lo que está calculando es, en función de una diferencia de un punto centesimal en esos bonos de 10 años, cómo varía el valor de la acción de Strike y también cómo varía con el precio de MicroStrategy. Está claro que a un precio de MicroStrategy de 1.000, la call convierte y por tanto se convierte, pues es parecido a los bonos de deuda convertible. Tienes un valor como renta fija y un valor como equity. Pues en el punto en el que llegamos a 1.000 convierte a equity y ya es una proporción directa, ¿no? Es una línea plana entre el precio de MicroStrategy y el precio de Strike. Pero el valor de Strike también se beneficia, según esta curva nos enseña, de sucesivas bajadas en los rendimientos de los bonos a 10 años de la tesorería americana, como nos dice aquí nuestro colega Buffalo Deal, que es la fuente de esta infográfico. El rendimiento de Strike se moverá con los tipos de interés. Una bajada en los tipos de interés hará que el rendimiento de Strike baje también, lo cual sucede porque el precio de la acción incrementa. Es lo que he explicado aquí arriba. Si tú subes el precio de la acción, el rendimiento de ese pago de dividendo disminuye. Si tenemos grandes cortes en los tipos de interés, Strike podría duplicar de valor, según dice él. Si MicroStrategy o Strategy llega a $1.000, Strike tendrá un ratio fijo de 10:1 por su convertibilidad. Entonces, con esto ya habremos explicado de qué va Strike. Ahora vamos a ver Strife y vais a ver lo rápido que pasamos por aquí, porque habiendo entendido el primero, el segundo no es tan complicado, son algunas sutiles diferencias. En el caso de Strife tenemos un Perpetual Preferred Stock, es decir, una acción preferente y perpetua, pero no convertible. Esto es fundamental entenderlo. Strife también es de facto una acción que cotiza en un mercado y tiene un valor, tiene un precio. Es preferente en el sentido de que en caso de concurso de acreedores, paga antes que la clase A y creo incluso que paga antes que la clase B, creo que paga antes que Strike. Y es perpetuo en el sentido de que tú lo puedes sostener indefinidamente y que no tiene una fecha de finalización ese contrato, es una acción. Este instrumento financiero ofrece un dividendo más alto por no ser convertible. Como no te da esa call, te ofrece un dividendo de 10% al año bajo una base de $100 por acción, más unas penalizaciones que voy a explicar ahora. Entonces, semejante a como explicábamos el otro rendimiento, si nosotros dividimos esos $10, o sea, el 10% de $100 bajo el precio de mercado actual de Strife, podemos calcular el rendimiento intrínseco de este instrumento. Cuando yo hice este infográfico había sido recientemente la Initial Price Offering de Strife y había salido $85 también. Lo que significa que si nosotros dividimos 10 entre 85 y multiplicamos por 100, obtendríamos el rendimiento que saldría de un 11,7% aproximadamente. Nuevamente, es una acción que ofrece dividendos con un pago trimestral, es decir, 4 pagos al año, y en este caso son solo en dólares, no se hacen pagos en acciones de la clase principal. Muy importante. Al ser una acción que no tiene convertibilidad, es yield puro, es decir, lo que estamos intentando es obtener rentas
en un sentido estricto y no queremos exposición a la apreciación de la clase principal. Otra particularidad que tiene esta acción es que tiene una penalización por impago, es decir, los pagos de estos dividendos no están garantizados, pero si no se pagasen esos dividendos, se añade un 1% a este cálculo. Es decir, que en vez de ser $10, son $11, $12, $13, lo cual lógicamente hace efecto compuesto sobre los pagos de dividendo en caso de impago y es muy punitivo para Strategy, lo que hace que tenga un pago muy preferente este dividendo, porque de no pagarse sufre mucho la clase principal. Nuevamente, como las otras acciones, en caso de liquidarse estas acciones, en caso de Strategy recomprarlas, tienen derecho a comprarlas a $100 bajo una serie de condiciones que ahora mismo no me apetece entrar en ello, es demasiado profundo. La oferta inicial de Strive originalmente era de $500 millones, pero luego se hizo upsizing hasta $722 millones. Cabe destacar una cosa, en los volúmenes de capital que maneja Strategy últimamente en todos esos productos, a efectos prácticos, estos $700 millones y estos $584 millones son prácticamente anecdóticos. Lo que están haciendo es mojar un poquito los pies y probar el agua realmente. Están abriendo estos mercados, teniendo ya el ATM preparado, teniendo ya todas sus obligaciones con todas las instituciones para poder abrir estos mercados y teniendo todo lo declarado y teniéndolo todo ready con la SEC básicamente. Lo que están haciendo es preparar estas ATM, pero realmente esto es casi anecdótico. Se supone que estos son instrumentos de los que pueden tirar ellos a demanda y lo que están haciendo es simplemente tenerlo todo listo para que cuando tengan esa demanda, cuando ellos quieran hacerlo, puedan pulsar el botón y ejecutar. Un infográfico muy interesante que he encontrado con respecto a Strive es este. Dice, la fuente es Croesus BTC, como dice aquí arriba. Dice, con Strive, Strategy se extiende su alcance hacia el mercado de bonos. Aquí tenéis un infográfico que representa el tamaño de los diferentes mercados y la cantidad de dinero en dólares que hay respectivamente en cada uno de ellos. Aquí tenemos a Bitcoin, que es un activo bebé que solo tiene $2 trillones en tamaño. Junto a él tenemos el oro, que son 16 trillones, arte 18 millones, coleccionables 6 trillones. Y aquí tenemos el mercado de equities, de renta variable. Es decir, aquí están todas las acciones. Si nos fijamos, este mercado está limitado a 115 trillones. Sin embargo, también podemos ver que mucho más grande que el mercado de equities, que el mercado de renta variable, es el real estate, es decir, vivienda y también edificios para uso comercial, el ladrillo. De un tamaño semejante a este mercado sería el mercado de bonos, que si os fijáis es 3 veces más grande que el mercado completo de renta variable americana, para que nos hagamos una idea de las dimensiones, de los tamaños de los mercados a los que intentamos entrar. Strike, lo primero que he explicado, intenta entrar al mercado de convertibles, que es una pequeña fracción de este mercado de bonos del tamaño que podéis ver aquí. Strive va a un tamaño de mercado mucho más grande. El mercado objetivo es gigantesco, inmenso. Estamos hablando de prácticamente 3 veces el tamaño de la renta variable americana. O sea que realmente a través de este instrumento lo que han hecho es poner un conector que les permite extraer capital de ese mercado donde los rendimientos son muy bajos y hay mucho capital estagnado y poder extraer ese capital hacia Bitcoin a través de este instrumento que les permite recibir unos dividendos, un rendimiento muy alto para este mercado en concreto, pero sin embargo también ofrecer a Strategy una forma muy sencilla de levantar capital para comprar aún más Bitcoin, lo cual es bastante más rentable que esta renta fija. O sea que en realidad está creando una situación de win-win en un mercado que está completamente sediento de este tipo de producto. Entonces, vamos a ver algunos detalles más sobre Strive. Strive está sujeto a su propia dilución, es decir, que tiene su propia ATM. Nuevamente, él está abriendo otra ATM que él puede ejecutar cuando él quiera. Al igual que Strike incrementa las obligaciones de pago de MicroStrategy, es decir, si él hace ATM, lo que está haciendo es incrementar las obligaciones de dividendo, los pagos de dividendo futuros que va a tener la clase principal, por tanto le pone esa carga y simultáneamente comprime el precio de Strive, lo cual implica, al igual que ya hemos explicado anteriormente, que el rendimiento implícito de este producto sube porque el precio de la acción bajaría. La ventaja en este caso, y es muy importante esta ventaja, es que no diluye MicroStrategy, no diluye la clase principal porque no es convertible. De hecho, el nombre Strive
Perpetual Strife no es un nombre accidental. Michael Saylor está guiñándole el ojo a la gente que solo quiere recibir dinero fiat y le da dinero fiat para recibir un dividendo en fiat y no quiere nada tener con Bitcoin. Les guiña el ojo y les dice que compren una cosa que se llama Perpetual Strife. En español, lucha perpetua o conflicto perpetuo. Aquí ya que cada uno saque sus propias conclusiones sobre lo que significa esto. Y entonces la siguiente pregunta es, bueno, y desde Strategy, ¿cómo nos beneficiamos? ¿De dónde sacamos nosotros el premium? Pues eso depende de la apreciación de Bitcoin de una forma pura. ¿Por qué? Porque Strife está pagando un dividendo de un 10% al año. Pero si nosotros analizamos Bitcoin, sabemos que Bitcoin se beneficia de una tasa de retorno anual compuesta de más o menos un 60%. Por tanto, Strategy estaría capturando el spread de rendimiento, el spread de yield, entre lo que está pagando los bonos y lo que está recibiendo por parte de Bitcoin. Aquí os he hecho un dibujito para que quede más claro. Bitcoin se aprecia un 60% y de ese 60% un 10% es lo que él paga en dividendos en Strife, y el resto de esa apreciación se ve reflejada en el incremento del precio del ticker de Strategy. Cuanto más crezca el precio de Bitcoin, mejor, y el dividendo es fijo. ¿Vais pillando ya aquello de la lucha perpetua? Entonces, bueno, en resumidas cuentas, estos son los dos productos que quería explicar hoy. Son parecidos, tienen nombres parecidos, pero tienen sus diferencias en el sentido de que sí, ambos pagan dividendos, pero uno de ellos te da exposición a la apreciación de Strategy y el otro te ofrece un dividendo muy alto para el mercado al que va, que es el mercado de bonos, que está sediento de rendimiento. No hay rendimiento ahí y yo estoy convencido de que esto va a brillar en ese mercado y al final, cuando los inversores vean los retornos de inversión, eso acabará generando automáticamente interés entre los gestores de capital en el mercado de bonos que verán estos rendimientos y querrán comprar más, invertir más, y eso lo que hará es inundar ese convertidor de dinero que ha creado él, que ha conectado él del mercado de bonos hacia Bitcoin. Al final está creando bonos respaldados por Bitcoin. Pero en este caso, los que compren lucha perpetua o sufrimiento perpetuo, pues desafortunadamente nunca saldrán de ahí porque no tendrán acceso a la apreciación de Strategy como tendrían los que compren Strike. Entonces, ya para terminar mi parte de infográfico, estos dos productos son los dos productos que faltaban, digamos, dentro de esa imagen de cómo Strategy es un convertidor desde el mundo Bitcoin hasta el mundo de los activos fiduciarios. Esta imagen nos la pintó Saylor, si no me equivoco, en el cuarto cuatrimestre, en los earnings, y en definitiva aquí teníamos dos instrumentos que faltaban. Uno es Strategy Dividend y el otro es Strategy Fixed. Strategy Fixed sería Strife, que es básicamente un dividendo fijo, cero exposición a la apreciación de Bitcoin, pero un dividendo muy alto, y Strike, que sería básicamente un MicroStrategy Dividend, o sea, tienes exposición a la apreciación de MicroStrategy, pero con handicap, y a cambio de eso recibes un dividendo. Estos dos serían los dos instrumentos derivados que te dan la exposición más baja o más frenada a los rendimientos de Bitcoin. Estos son los dos convertidores que nos faltaban de esta presentación que nos hicieron en los earnings del cuarto cuatrimestre. Entonces, con esto concluye mi presentación y lo que tengo preparado para hoy. Antes de dejaros, voy a seguir la tradición que hice en el capítulo anterior de poneros un clip que yo encuentro interesante sobre este tema, lo veo con vosotros y os digo un poquito qué es lo que yo deduzco de las palabras de Saylor en este caso, y así os dejo con un buen sabor de boca. Don't have any money. Este clip lo he sacado de la reciente entrevista que hizo con CoinDesk. Vamos a verlo. They're actually just backed by future expectations of getting some money. And we just issued this convertible preferred stock called Strike, STRK. That's the first convertible preferred instrument ever backed by Bitcoin or any crypto asset. And that's the best performing one as well. And then we announced a $21 billion shelf registration. That's the first time anybody in the history of the capital markets has ever attached a shelf registration to a preferred stock. Una cosa que está diciendo aquí es que estos instrumentos que ellos están haciendo son instrumentos completamente innovadores y son cosas, digamos, que no se han visto hasta ahora en la historia de los mercados de capitales. Es decir, eso de poner ATM a una acción preferente es algo que no se ha visto hasta ahora.
attached a shelf registration to a preferred stock. Okay, so what are we going to do? We're going to sell billions of dollars of preferred stock to a market, and it's going to be twice as good or 3 times as good as the existing preferred. So preferred stock investors get a benefit, and then we're going to buy Bitcoin, and our common stock shareholders are going to get a benefit. Y aquí lo que está también resaltando es que el rendimiento que van a ofrecer los productos que ellos emiten va a ser mucho más alto que los rendimientos a los que está acostumbrado ese mercado a recibir. Por tanto, va a llamar la atención y esos rendimientos van a atraer más y más capital. Por tanto, ese conector va a extraer más y más dinero al universo de Bitcoin. And the Bitcoin network is going to grow, and the entire crypto economy is going to grow. And so the long-term plan is just securitize the entire market. And last year we raised about $22 billion of capital. If we can raise 22 billion, then 40 billion, then 80 billion, then 160 billion, then 320 billion, we'll just keep raising more capital. And you would say, well, when is it going to end? Well, when we've got 1% of the fixed income market, that's going to be Y aquí lo que está diciendo, que a mí personalmente me da vértigo del tamaño, porque entiendo el tamaño y la escala de lo que está diciendo, es que en definitiva quiere llegar a atraer el 1% de ese mercado de renta fija. Esos son trillones de dólares. Eso es la capitalización bursátil actual de Bitcoin y más. Es muchísimo dinero. Lo entiendo como una transformación bastante emocionante del mercado de capitales. Pero sí que es verdad que cuando te das cuenta de la diferencia de tamaño entre esto y esto, te das cuenta de lo que está por venir. Es un tsunami. $3 trillion, Christine. And then it won't end, right? When we get 1%, we'll be going for 2%. And then we'll be going for 4%. So there's really no reason to ever end. And you're like, well, what is the value you're creating? And the answer is, we're giving all the fixed income investors an extra 200 basis points of yield every year with less risk, right? That's the value we're creating. We're basically Y lo que está diciendo ahora es que efectivamente a los inversores de renta fija ellos se benefician porque les están dando unos bonos que tienen más retorno que los bonos a los que ellos están acostumbrados. Y esto, aquí hay un concepto muy importante que quiero puntualizar que yo he sacado de otro sitio. Esto lo he sacado de MicroStrategy to North. Y es el concepto de que estos mercados de bonos, al final, lo que ofrecen son líneas de capital, permite levantar capital a empresas en base a unos ratios y a una fiabilidad crediticia que tienen estas empresas. Porque en definitiva lo que están haciendo estos mercados es prestar dinero a empresas que no tienen ningún dinero. Sin embargo, cuando él dice que lo hace con menos riesgo, a lo que él se refiere es a que Strategy crea una nueva teoría de crédito, de manera que él está pidiendo dinero prestado, pero no porque él no tenga ningún dinero, sino porque está pidiendo dinero prestado para comprar una cosa que al final, de facto, sirve como un respaldo monetario de lo que él está vendiendo. Es decir, él no te está vendiendo una promesa de que él en su empresa va a ganar dinero que él no tiene ahora, sino que realmente está pidiéndote dinero prestado, pero respaldándolo con un activo. Lo cual al final es, lo que él dice, es un préstamo de dinero con más rendimiento y menos riesgo. Nationalizing the equity capital markets and the fixed income capital markets, we're improving the credit quality and we're improving the returns because, like, for example, if you're holding $5 billion of Bitcoin and you issue $1 billion of credit instruments and the Bitcoin is trading with a vol of 60, there's like an 80 to 100 basis point risk that you'll be under collateralized in 12 months. That means that you ought to have investment grade credit, but the market's treating you like junk. So we can pay junk bond rates and offer investment grade credit, and someone gets an extra 400 basis points of boost. And aquí en definitiva lo que está diciendo es lo que he explicado antes, que está colateralizando con instrumento de inversión y al final la exposición que tienes es a un instrumento de inversión con la volatilidad correspondiente de eso, pero el mercado le está pagando como si no tuviese nada, como si fuesen junk bonds, como si la garantía de que eso volviese a pagar el dinero que tú has invertido fuese muy baja y por tanto les permite pagar al mercado muy por encima de lo que realmente deberían pagar, porque realmente no existe el riesgo que el mercado percibe, pero se lo pueden permitir porque el activo que están comprando es muy valioso y se aprecia mucho. Entonces pueden pagar esos 400 puntos básicos adicionales, un 4% más de lo que el mercado demanda,
y sin embargo hacerlo de forma rentable. Con lo cual ese mercado gana, esos rendimientos son atractivos, lo cual atrae más capital y ellos ganan desde el punto de vista de que pueden comprar más Bitcoin y colateralizar esos préstamos. We can afford it because our use of proceeds invest in a network that pays 30 to 60% a year, and then they benefit. And so what we're really doing is we're digitally transforming the capital markets to the benefit of everybody involved. Lo que ellos están haciendo en definitiva es transformar los mercados de capitales, modernizarlos, digitalizarlos, para el beneficio de todos aquellos que estamos involucrados. Tanto los accionistas de la clase principal, como los compradores de bonos, como los compradores de deuda convertible, como los holdeadores de Bitcoin. Todo el mundo gana. Porque al final lo que estás haciendo es trasvasar capital de muchas piscinas diferentes, con diferentes apetitos al riesgo y diferente exposición, a un nuevo sistema monetario que es fijo. Por tanto, protegiendo todas esas piscinas de capital del de base monetario que supone un sistema fiduciario. Es un ataque especulativo a la moneda fiat. Yo esto no sé cómo acaba, pero lo veo, lo veo. Y quiero pensar que es lo más novedoso que está sucediendo en los mercados de capitales desde siempre, desde que yo puedo ver. Y ya por último os dejo con una reflexión que he tenido hoy. MicroStrategy, como estáis viendo, es capaz de convertir capital de diferentes mercados y por tanto se beneficia de flujos de capital entre diferentes mercados. Es decir, cuando hay miedo en los mercados de renta variable, como ha sucedido recientemente con el tema de los aranceles de Trump, hay flujos de capital de esos mercados hacia el mercado de renta fija, hacia los bonos. Entonces todas las equities bajan de valor y existe una demanda de bonos, de instrumentos de renta fija más alta. Strategy, al diversificar las piscinas de capital de las que depende para poder operar su modelo de negocio y transformar todo este dinero en la economía digital, también está diversificando su fuente de ingresos y su fuente de capital para convertir. Porque si no hay demanda en equities, en riesgo, si la gente no quiere comprar la clase principal, la gente sí va a querer comprar estos bonos, lo cual les permite comprar más Bitcoin, lo cual beneficia a la clase principal, lo cual al final entra en este bucle que expliqué en el episodio 1. En definitiva, el hecho de que ellos sean capaces de tener estos conectores en diferentes piscinas de capital, las cuales al final van trasvasando de una a otra, lo que hace es que la acción de clase principal, siempre que todos estos instrumentos estén bien estructurados de una forma creativa y siempre, por supuesto, que todo esto esté bien colateralizado por un Bitcoin que van comprando y van almacenando de forma segura a lo largo del tiempo, pues al final lo que esto implica es que la acción principal realmente tiene una robustez mucho más grande porque está conectada a múltiples sectores del mercado de capitales. Porque está conectada a diferentes piscinas de capital con diferentes demandas y sabe darle a cada uno lo que está pidiendo. Así que nada, chicos, eso es todo lo que tengo por hoy. Espero que os haya gustado este segundo episodio de Strategy Alpha. Como siempre os digo, por favor, dejadme un like, escribidme un comentario, mostradme vuestra gratitud simplemente escribiéndome unas palabras. Yo os leo, yo os respondo y yo os agradezco de corazón que estéis ahí, que me escuchéis. Vosotros sois los muy cafeteros y seguiremos cubriendo estos temas tan interesantes en Strategy Alpha. Chao, chicos.